Comenzamos leyendo dos porciones de las Escrituras. La primera que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 2, de una de las cartas paulinas, pero leyéndolo en la traducción lenguaje actual. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto, según no los criterios del siglo presente o del sistema mundanal, sistema de cosas, sino según la voluntad de Dios, según los criterios de Dios. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice: no permitan que nadie los capture, oiga eso, los atrape, los esclavice, básicamente, los encarcele con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Tremenda esta traducción. Recoge una idea sumamente poderosa. Esta carta paulina también de Colosenses es una carta interesante que aborda esta advertencia a la iglesia de guardarse de filosofía huecas, sutilezas, de maldades, de doctrinas anti Dios, anticristo. Y debido a lo que hoy vamos a tratar, es menester que podamos tener en cuenta este asunto. Voy a pedir el favor a mi hermano Wilmer para que pase por los lugares y les va a entregar estas notas, que son las notas de introducción a esta sesión, y así podamos estudiar este tópico: el poder transformador de la cosmovisión cristiana aplicada. Gloria al Señor. Aunque hemos explicado ya una definición sencilla de qué es cosmovisión, cosmovisión sencillamente es ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana es ver el mundo desde el punto de vista de Dios o desde la perspectiva de Dios. Tengo en mis manos un libro muy interesante que se llama Cosmovisión Bíblica: ¿qué es? ¿Por qué importa? Y cómo moldear la cosmovisión de la próxima generación, del doctor Josh Mulvihill. Y es un libro que da algunos asuntos sumamente interesantes y muy amplios con respecto a este tema. Pero este libro también ofrece algunas definiciones muy relevantes. En cuanto a qué es la cosmovisión bíblica, el autor define: una cosmovisión es un conjunto de creencias sobre la vida que determina nuestra manera de vivir. En otras palabras, dependiendo de nuestras creencias, será nuestra manera de vivir. Luego, el autor también cita a un pensador cristiano llamado Francis Schaeffer, un intelectual cristiano, que dice: la gente actúa conforme a su cosmovisión con más consistencia de lo que ella misma cree. El problema no son las cosas externas. El problema es tener la cosmovisión correcta, la que proporciona a hombres y mujeres la verdad de lo que existe y luego actuar conforme a ella. Muy interesante. Y Josh Mulvihill también da una definición en la introducción de su libro muy significativa, y sobre todo porque tiene que ver con el propósito con el cual nosotros estamos compartiendo esta serie de cosmovisión bíblica. El autor dice: tener una correcta cosmovisión bíblica es vital para su trabajo como padre, abuelo, educador y pastor. Moldea su filosofía, su enseñanza, su asesoramiento, sus cualidades como padre o abuelo y su capacidad para relacionarse sabiamente con el mundo.
En palabras resumidas, la cosmovisión bíblica y cristiana es fundamental para que seamos cristianos verdaderos en todas las esferas de la vida, como padres, en todos los roles, como pastores, en todas las áreas, como líderes, como ciudadanos, como vecinos. Es decir, la cosmovisión bíblica envuelve todos los aspectos de la vida del cristiano. Y si el cristiano no tiene una cosmovisión aplomada, alineada, acorde con los principios y fundamentos de la palabra de Dios, va a tener serios problemas y obviamente enormes incongruencias o incoherencias en su manera de responder a la vida, en su forma de ver el mundo o en su perspectiva de las cosas. Ahora bien, a ustedes les compartieron allí unas notas que quiero utilizar como una introducción, revisando de una manera básica lo que es la cosmovisión cristiana como una cosmovisión sana. Nosotros creemos en la doctrina sana, pero también creemos en la cosmovisión sana. Necesitamos tener una cosmovisión sana. Y en ese orden o en ese sentido, vamos a ver aquí una introducción aquí en el texto de un pensamiento de una persona que ha sido de enorme bendición, especialmente para nuestro país, Paulo Filion, quien es fundador de la Escuela Bíblica de Gobierno aquí en Colombia, de cosmovisión bíblica, cosmovisión cristiana, de Jucum. Paulo Filion dice: nuestra forma de pensar determina nuestra forma de actuar, pero también la forma de pensar determina la forma de actuar de las naciones. Es decir, evidentemente la cosmovisión no es un asunto que atañe únicamente a los individuos y que afecta exclusivamente a las personas individualmente hablando, sino que dependiendo de la cosmovisión que rija o que sea predominante en una sociedad, evidentemente va a impactar más allá del asunto familia o del asunto de la iglesia local, llega a impactar todas las áreas de la vida. Ahora, si ustedes siguen allí la lectura, la cosmovisión, esta es una definición que aporto al respecto de lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es la manera de pensar que tenemos, la cual gobierna la manera de proceder que tomamos. Si nuestra cosmovisión o los lentes con los que vemos la vida es genuinamente bíblica, se basará en principios, valores o fundamentos que regirán la moral y la ética con la que abordaremos todas las esferas de la vida. Y hay una serie de puntos clave que quiero mencionarle para que usted se pueda dar cuenta de que hablar de cosmovisión cristiana, especialmente en nuestra iglesia y en cualquier organización incluso o en cualquier denominación, no afecta para nada los principios doctrinales. Esto es un asunto muy relevante porque muchas veces cuando se habla de cosmovisión, muchas veces hay quienes tienen cierto recelo con el tema de la cosmovisión, porque dicen, parece como un nuevo evangelio, parece como algo novedoso, algo extraño, algo raro, pero he podido percatarme con el paso de los años al estudiar este tópico que efectivamente la cosmovisión cristiana es ese elemento fundamental que le hace falta a muchos cristianos, especialmente de sana doctrina. Tienen sana doctrina, pero muchas veces tienen una cosmovisión enferma, una cosmovisión insana, una cosmovisión distorsionada. Y cuando hablamos de estos aspectos puntuales que quiero mencionarle, quiero demostrarle con ello, en palabras prácticas, que la cosmovisión definitivamente no afecta a ninguno. Y quiero hacer muy claro esto para que usted se dé cuenta de que va mucho más allá incluso de ser unicitario, trinitario, católico, hasta testigo de Jehová, mormón, adventista, bautista, metodista, presbiteriano, etc. Cuando alguien dice ser cristiano, aunque sabemos que evidentemente muchos de ellos mencionados tienen doctrinas erróneas, pero es interesante que la cosmovisión cristiana sí
se permitiese enseñar en todas las iglesias, incluso en el cristianismo pentecostal trinitario, el cristianismo pentecostal unicitario, en todas las denominaciones y corrientes llamadas cristianas, cuya fe se basa en la Biblia o en las Escrituras, y claro, lamentablemente en el tema doctrinal, muchos de ellos están totalmente desviados, pero se puede demostrar con estos puntos que si se aplicara realmente los principios de Cristo o los principios de la cosmovisión bíblica y cristiana a todas las esferas de la vida, no se notaría tanta incoherencia, tanta incongruencia, tanta contradicción en muchos que se hacen llamar cristianos y que levantan en alto la Biblia y que hablan acerca de la Biblia y que dicen que creen en Cristo, pero que a la hora de salir a ser parte integral de la sociedad, sus respuestas, sus ideas, sus pensamientos, sus conductas, sus formas de responder al mundo no son para nada cristianas, no son nada bíblicas. Y claro, algunas organizaciones, por eso quise comenzar haciendo en términos generales, han sido renuentes a este tema de la cosmovisión cristiana. Dicen, no, aquí no se habla de eso, solo predicamos doctrina sana. Y claro, cuando usted va a examinar su doctrina sana, en realidad muchas veces ni siquiera es doctrina sana, es pura falsa doctrina, hasta herejías, anticristo y todo lo demás. Pero quiero demostrarle hoy, con estos puntos, que conviene no solo estudiar la cosmovisión cristiana, sino que conviene aplicar la cosmovisión cristiana en todos aquellos y en todas aquellas áreas de aquellas personas que dicen ser cristianos. Y vamos a ver cómo al final no afecta ni siquiera sus ideas principales referente a sus diferentes interpretaciones doctrinales en ciertos temas, porque estoy diciendo esto precisamente ya que pertenecemos, gracias a Dios, a una organización donde creemos en la sana doctrina, tenemos un celo por lo doctrinal, un celo por el fundamento bíblico, por el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también quiero demostrarles a ellos que no hay razones para que temamos abordar estos temas en nuestras congregaciones, porque a la postre, a la final, no afectará ninguna de las doctrinas fundamentales. Al contrario, será el elemento clave que ha hecho falta para que la iglesia sea realmente relevante e impactante en el mundo en el que vivimos. Así que, en primer lugar, primer punto, la cosmovisión cristiana versa sobre el poder y la forma de gobierno interno y externo bíblicos, entre muchas otras preciosas verdades expuestas en forma de amplios abanicos. Estamos diciendo que la cosmovisión cristiana tiene como énfasis mostrar lo que es el verdadero modelo de gobierno, tanto interno, hablando el autogobierno cristiano del que ya hemos hablado acá, la forma de vivir según el modelo de Cristo, a nivel individual, y por supuesto también la forma y el poder de gobierno a nivel de una sociedad. Y este es uno de los elementos que ayudarían a muchos cristianos a evitarse serios problemas y tremendas contradicciones a la hora de votar, por ejemplo, a la hora de elegir gobernantes, a la hora de apoyar o respaldar ciertos modelos, ciertas propuestas. Cuando se enseña cosmovisión cristiana profundamente en las congregaciones, se estará enseñando a la luz de las Escrituras cómo es que un cristiano asumiría estos aspectos de la vida, y ya lo veremos más adelante. Lo segundo, la cosmovisión bíblica es un factor de sana unidad y comunión que nos entrena y capacita como iglesia para cumplir a cabalidad la gran comisión. Es decir, hay algunos asuntos que por sentido común son incompatibles, son totalmente ajenos, totalmente extraños a personas que dicen creer en la Biblia. Por ejemplo, hay personas que dicen creer en la Biblia, y claro, si creen en la Biblia no pueden ser bajo ningún modo, bajo ningún criterio, bajo ninguna circunstancia pro aborto. Es decir, eso no es compatible con alguien que dice
creer en Cristo y creer en la Biblia y ser cristiano. En ese sentido, una de las cosas que he visto de la cosmovisión cristiana que es sumamente relevante es que la cosmovisión cristiana es un factor que trae sana unidad. Oiga bien, no ecumenismo, no sincretismo, lo cual ya hemos hablado aquí que es sumamente peligroso, sumamente nocivo y destructivo, sino una sana unidad y comunión con todo tipo de vertientes y corrientes que dicen creer en Cristo o creer en la Biblia y que se unifican en temas en particular. Es decir, la cosmovisión cristiana nos ayuda a encontrar puntos o temas en común donde podemos estar de acuerdo tranquilamente con un trinitario, con un binitario, con un unicitario, con un católico o con una persona de cualquier denominación que crea, por ejemplo, en el valor de la vida. Personas que al final, por el hecho de creer o tener una cosmovisión cristiana en esa área, a la hora de salir, por ejemplo, a votar, no votarán por candidatos abortistas o pro aborto. No votarían bajo ningún criterio. Tranquilamente nos podemos reunir en un escenario donde se vaya a hablar en contra de diversas ideologías que ya hemos abordado. Da igual si al lado hay una persona del judaísmo o hay una persona de cualquier vertiente del cristianismo, si tiene cosmovisión sana en ese sentido, nos vamos a unir bajo ese criterio sin ningún problema, porque vamos a ir en contra de diferentes conceptos o ideas o pensamientos que hoy en día el mundo posmoderno y moderno está promoviendo, como por ejemplo, además del aborto, la eutanasia o la promoción del matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Y en ese sentido, si alguien dice ser verdaderamente cristiano, da igual si es católico, cristiano evangélico, cristiano bautista, cristiano pentecostal, unicitario, trinitario, es obvio que si dice que sus principios en ese sentido parten de la Biblia, pues no va a creer en que el matrimonio es válido entre un hombre y una mujer y otra mujer, o que una pareja de estas pueda adoptar hijos, o que se legalicen las drogas, etcétera. En esos puntos vamos a tener unidad especial. Y dentro de las congregaciones, por supuesto, tampoco debería haber una división o una dicotomía en cuanto a estos temas en particular. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Ok, el tercer lugar. La cosmovisión cristiana jamás va en detrimento particular de alguna congregación, pues va en pro y beneficio general de toda institución divina y nación. Y esto es interesante. Es decir, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando estaba estudiando cosmovisión cristiana es que llegué a tener el privilegio de ser tutor, de responder. Algunos me decían profesor, estaba estudiando, era estudiante, pero a la vez me decían profesor, o hacía tutoría acompañando a algunas tutoras, o asistencias, o era asistente en algunos momentos referente a esto. Pero lo curioso era que allí habían personas de diferentes denominaciones. Y de lo que jamás se habló fue de temas doctrinales, es decir, no se habló acerca de la doctrina referente a la deidad, no se habló del bautismo, no se habló de doctrina, es decir, ellos decían, cada tema doctrinal, háblenlo en sus iglesias locales. Aquí nuestro tema es cosmovisión cristiana. Y estábamos unidos allí hablando sobre tópicos en común, es decir, esta es una de las cosas que más me llamó la atención. Incluso yo les hablé a ellos, les dije, mire, cuando yo ingresé aquí, ustedes me empezaron a dar, gracias a Dios por la confianza, la gracia también que me puso con ellos, pero me empezaron a permitir responderle a los estudiantes y hablar con uno y otro, estudiantes de dentro y de fuera del país. Pero nunca se me dijo, tenga cuidado que él es unicitario, o tenga cuidado que él es trinitario. Simple y llanamente me dijeron, aquí estudiamos cosmovisión cristiana. Y la cosmovisión cristiana es un punto de encuentro, es un punto de unidad, oiga bien, sana, pero que además no va en detrimento de alguna congregación en particular. Claro está, ya cuando cada uno expresaba sus doctrinas, evidentemente se notarían totalmente las diferencias, pero me refiero a que si se supone que una sociedad, en Colombia por ejemplo, los católicos tienen la Biblia como un libro sagrado, los cristianos evangélicos tienen la Biblia como un libro sagrado,
Tanto trinitarios como unicitarios creen que Jesús es Dios con sus diferentes matices, evidentemente, y hasta los mismos católicos creen que Jesús es Dios y que Cristo es en quien debemos basar nuestras enseñanzas. Pues se entiende, se supone, por sentido lógico, por sentido común, que deberíamos estar de acuerdo en esos temas fundamentales, como lo sagrado de la vida, lo sagrado de la propiedad, como el respeto a la familia y el modelo bíblico de la familia, y muchos temas que no van en detrimento de ninguna congregación en particular, sino que al contrario va en pro y beneficio general de toda institución divina, la institución divina llamada gobierno, la institución divina llamada familia, la institución divina llamada matrimonio, porque recuerden que el gobierno no se lo inventó el diablo, la familia no se la inventó Satanás, el asunto de la institución divina llamada iglesia. La verdadera iglesia no fue un invento de las tinieblas, es literalmente una institución establecida por Dios. Y cuando se habla de cosmovisión cristiana, la cosmovisión cristiana hace que las personas se puedan unir en torno a este tipo de temas. Temas extraordinarios como los que lamentablemente hoy muchos cristianos no han entendido, y aún a su hora de responder o de votar, su forma de votar y de responder no concuerda con las Escrituras. ¿Hasta allí estoy siendo claro? Ahora, la cosmovisión bíblica no atenta contra ninguna doctrina sana. Eso es lo que quiero que quede muy claro. La cosmovisión bíblica no atenta contra ninguna doctrina sana. Es más, la cosmovisión bíblica le da realce a una de las doctrinas fundamentales, que es que la Biblia es infalible, que la Biblia es suficiente, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es la absoluta palabra de Dios. La cosmovisión bíblica precisamente fundamenta sus tesis respecto a todos los asuntos de la vida en las Sagradas Escrituras. Por eso comenzamos hablando de que la Biblia es la autoridad final referente a todos los asuntos del mundo y de la realidad, y en ese sentido la doctrina no se ve afectada cuando se une a la cosmovisión cristiana. En realidad va a favor del establecimiento y la formación de una iglesia sana. ¿Cuándo se puede ver una iglesia verdaderamente sana? No cuando haya un montón de gente que diga, aplicado a nuestro contexto, que diga: yo creo en la unicidad de Dios, yo creo en el bautismo en el nombre de Jesucristo, yo creo en la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia audible de hablar en nuevas lenguas, yo creo en que Jesús es el único y soberano Dios, el Padre manifestado en carne, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero también creo en el aborto, en el feminismo, en la justicia social, en el marxismo, en el socialismo, en el comunismo. Eso no es una iglesia con mente sana. ¿Por qué? Porque tiene doctrina sana en un aspecto, pero cosmovisión enferma en otro aspecto. ¿Sí me estoy explicando? Y es allí donde se requiere, gloria a Dios, y lo hemos dicho aquí en la iglesia, creemos en la importancia de la sana doctrina, pero también entendemos la necesidad urgente de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión sana, para establecer una iglesia verdaderamente sana. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, la cosmovisión cristiana, escuche esto, capacita a la iglesia para que sea de influencia, puesto que instruye sobre principios de, oiga bien, educación, familia, gobierno, administración y economía desde su esencia. Yo sé que hay algunos filósofos que hablaban de que la existencia precede a la esencia, pero nosotros creemos que la esencia precede a la existencia, y la esencia de la doctrina, la esencia de la cosmovisión debe ser y tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, la cosmovisión bíblica nos lleva a transmitir verdades morales sin perjuicio, es decir, no causa daño alguno, y nos dota para hablar con fundamento sobre lo que Dios dice tocante a las esferas de influencia sin prejuicio. Es decir, no es una concepción preconcebida que tiene solo una tendencia sesgada o meramente política o meramente ideológica, sino que nos enseña a ver
todas las esferas de influencia desde una visión bíblica. Ahora, cito un maravilloso libro altamente recomendado llamado Supuestos y Estilos de Vida, uno de los libros favoritos que he podido leer, cuyo subtítulo allí en ese libro es ¿Cómo determinan las cosmovisiones los valores que influyen en el comportamiento y conforman la cultura? Del doctor Christian Oberman, página 161. Y él cita así: Abraham Heschel, respetado autor judío, escribió en cierta ocasión: para nosotros, léanlo conmigo, para nosotros la sabiduría consiste en mirar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso ahí? Yo digo amén a eso. Ahora, este es un punto de partida muy distinto al de Sócrates, Platón y Aristóteles. En ellos, la sabiduría no consistía en ver las cosas desde el punto de vista de Dios, que entre otras cosas no creían en el Dios de los hebreos como su Dios, Señor y su Redentor, sino desde el punto de vista del hombre. Es decir, sabiduría, verdad se descubre dependiendo del razonamiento o el raciocinio del hombre. Y por eso usted ve a Sócrates, Platón y Aristóteles llegando a diversas o divergentes, incluso y distintas conclusiones sobre temas cruciales. Continúo. Para los griegos, la educación empezaba y terminaba en el hombre y sus afanes. Es decir, lo importante era que él era muy humanista, era centrado en el hombre y en satisfacer los deseos propios del hombre, ya fuera el individuo como en Atenas o el colectivo como en Esparta. El hombre era la medida de todas las cosas, incluida la educación. Se educaba ya sea para el Estado o ya sea para la cultura. Se educaba para ser alguien en la vida y a la vez servirle al Estado o a la cultura. Pero, escuche esto es importante. Conócete a ti mismo, era la máxima del filósofo griego, mientras que conoce a Dios era la del hebreo. Porque en estos otros contextos de cosmovisión se educaba, se formaba para servirle al Estado, para servirle a la cultura, para servirle a las artes, para servirle al hombre mismo, mientras que en la cultura hebrea se educaba y formaba en valores, ética, moral, principios bíblicos para servirle a Dios. Y ahí hay una enorme diferencia. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora, hay una pregunta clave. ¿Por qué es importante la forma de pensar sobre el mundo, la cosmovisión? Bueno, la forma de pensar es tan importante que determina no solo la manera de actuar, sino también el futuro del individuo. Por eso es que es menester que hablemos de cosmovisión. Esto, dependiendo de cómo yo pienso, será como yo actúo. Pero el detalle no es solo cómo yo actúo, sino que dependiendo de mi cosmovisión o mi forma de pensar, va a terminar repercutiendo o afectando mi futuro, y no solo mi futuro, sino el futuro de todos los que me rodean y hasta el futuro de mis próximas generaciones y de mi nación. Es allí donde debemos tener en cuenta la importancia de la cosmovisión. No solo dependerá el futuro del individuo, sino de la nación e incluso de las generaciones. Esto quiero que lo lean, eso que está subrayado allí en negrilla conmigo. Si controlan nuestra forma de pensar, controlan nuestra forma de actuar y vivir en todas las esferas de la sociedad. Dicho de otro modo, quien domina, quien controla nuestra manera de pensar, controla nuestra manera de vivir. Y es por esa razón que tú y yo, siendo cristianos, debemos aprender a decidirnos quién controla y domina nuestra manera de pensar. O es Cristo o es el anticristo. O es Cristo o es Marx. O es Cristo o quién es. Pero no puede ser que uno diga soy cristiano y piense como cristiano en alguna área, pero como pagano en otra. ¿Sí me explico? Ok. Recuerda, nosotros actuamos dependiendo de cómo pensamos, bien sea bíblicamente, es decir, hay por lo menos 3
cosmovisiones que voy a destacar acá. Número 1, bíblicamente. Número 2, animistamente. O número 3, humanistamente. Hay 3 formas de pensar, digamos en términos generales. Tu forma de pensar y responder a la vida tiene o parte de una base bíblica o tiene una visión animista de la vida. Es decir, sí hay trascendencia, sí hay espíritu, pero tienes una noción muy espiritualista, pero desconectada de la realidad, incluso mezclada con prácticas orientales, con nueva era y con un conglomerado de ideas rarísimas, no bíblicas. O humanistamente, tu forma de ver la vida está centrada en ti o está centrada en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios dice para ti, en lo que Dios determina para ti. Ahora, si tenemos una mezcla, eso sí que es peor. Porque hay quienes son netamente bíblicos, netamente animistas o totalmente humanistas, pero hay algunos que tienen una mezcla de pensamientos. Algunos son bíblico-animista y es lo que pulula, lo que abunda en las congregaciones. Parte bíblico, parte animista. Por eso, aunque creen en la Biblia y oran para que Dios les ayude en su futuro, todavía consultan el horóscopo. ¿Por qué? Porque tienen una visión animista de la vida. Todavía están pensando, ¿y eso del zodíaco? ¿Y cómo será la influencia astral sobre nosotros? Todavía no son verdaderamente y netamente bíblicos. Número 2, algunos tienen un pensamiento bíblico-humanista. Es decir, parte de la Biblia, pero parte diciendo, no, en esto soy yo el que determina las cosas. Hay gente que osadamente, descaradamente, ignorantemente también en las congregaciones cristianas dicen, no, para mí Dios solo me tiene que hablar de cómo hacer culto, cómo orar, cómo ayunar, cómo alabar a Dios en el templo. Pero de aquí para afuera yo decido cómo voto, cómo pienso, qué hago, qué digo sobre la vida en general. No, si tú eres cristiano aquí y afuera también. Eres cristiano a la hora de adorar y cantar, pero también eres cristiano a la hora de votar y decidir. Bíblico humanista o bíblico animista y humanista. Si tenemos esas mezclas, caeremos en la incongruencia. Es hora de pensar bíblicamente sobre todas las áreas de la vida. ¿Y cuáles son las áreas fundamentales? Díganlas allí conmigo. Número 1, familia. Iglesia, sociedad, cultura, gobierno, economía, educación, ciencia, salud, profesiones, fe, artes, deportes, música, literatura, medios, relaciones, salvación, moral, etcétera. Es decir, tú eres cristiano, debes analizar si eres cristiano en todas las áreas de la vida. Hay un libro interesante de Charles Colson, en su libro Ahora cómo viviremos, escribe: la guerra del cristiano es una guerra cósmica, es decir, de orden trascendental, espiritual, y el objeto de esa guerra es ganar nuestra forma de pensar. Porque noten, cuando comencé hace ya varios años a profundizar en el tema de la cosmovisión cristiana, tuve la oportunidad de dirigirme a congregaciones enteras, en campamentos, en congresos, en congregaciones locales, en eventos multitudinarios y también en el voz a voz, de uno a uno, con líderes, ministros, pastores y personas congregantes y creyentes en diferentes lugares. Y siempre me llamaba la atención, sobre todo en el círculo pentecostal, unicitario y apostólico del nombre de Jesús, que nuestro cuidado, es decir, nuestros muros de contención y de protección estaban bien levantados y siguen, y que sigan así, bien levantados en cuanto al tema de las doctrinas fundamentales de la fe. Es decir, era literalmente intolerable que alguien venga a hablarle en contra de la persona del Señor Jesucristo. Usted no toleraba que le hablen mal de la Biblia. Era imposible que alguien venga a tratar de decirle que ya eso del Espíritu Santo es cuento viejo y del pasado y que ya no hace falta ahora. Es decir, estábamos muy bien protegidos en doctrinas fundamentales sobre el nombre, sobre la unicidad y todo lo demás. Pero había una falencia horripilante, terrible, desastrosa y a la vez espantosa en cuanto a la cosmovisión cristiana.
Porque como pastor, como líder, tuve la oportunidad de ser líder y participar como secretario nacional de jóvenes por varios años, como secretario nacional de escuela dominical y como conferencista y pastor y consejero. Me daba cuenta que era bastante curioso encontrarse líderes de congregaciones que tenían renombre en sus iglesias locales, muchachas o muchachos, hombres o mujeres, hasta personas adultas ya. Y cuando uno hablaba con ellos era curioso porque ellos seguían firmes en las doctrinas fundamentales en cuanto a la doctrina sana se refiere. Pero en cuanto a la cosmovisión eran una vergüenza completa. Alguno de ellos salió diciendo: sí, yo soy la líder de jóvenes de la iglesia tal en tal ciudad. No voy a decir lugares para no hacer sentir mal a nadie, porque sé que ellas me escuchan y gracias a Dios ellas ya entendieron esto. Hoy en día van en contra de todas esas ideologías. Pero estas personas decían: soy líder aquí de los jóvenes, y reunían y tenían liderazgo. Pero cuando tú te sentabas a hablar con ellas eran feministas, eran abortistas y una cantidad de aberraciones. Y uno dice: ¿y entonces dónde están aprendiendo? Claro, estaban aprendiendo del mundo y del sistema, pero no de la palabra de Dios. Y es allí donde requerimos volver a la Biblia, Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra manera de pensar es renovada y esta nos transforma a su vez, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora, con esto en mente, podemos entonces hablar un poco, y esto estará por varios segmentos, este tópico del poder transformador de la cosmovisión cristiana aplicada, pero por lo menos en esta ocasión quiero dejarles una noción básica referente a la importancia de aplicar la cosmovisión cristiana a esferas de influencia. Habíamos leído Romanos 12:2 en la traducción lenguaje actual y Colosenses 2:8 en la traducción nueva, traducción viviente. Básicamente el punto es que nosotros no vivamos según los criterios o pensamientos mundanales, sino de acuerdo a las doctrinas e ideas de Dios, de Cristo, y que no seamos atrapados o capturados con las filosofías huecas y los disparates elocuentes que pueden decir los letrados y los entendidos y los inteligentes humanamente hablando, pero con sus ideas totalmente desalineadas y totalmente fuera de la base escritural. La cosmovisión bíblica no constituye únicamente un sistema de creencias sacrosantas, morales o religiosas para vivirse de manera secreta o íntima, sino una forma integral u holística de comprender, interpretar y vivir la realidad que nos circunda a la luz de la verdad revelada por Dios en su palabra. Cuando nosotros dejamos entonces que las escrituras sean las que nos guíen en nuestra forma y manera de pensar, nos llevarán a comprender la vida desde la perspectiva bíblica, interpretar la realidad desde la perspectiva bíblica y vivir en este mundo basado en los principios de la palabra. Y cuando digo la palabra, me refiero al canon completo de las escrituras, veterotestamentarias y neotestamentarias. Es decir, necesitamos acudir al cuerpo completo de las escrituras para entender y traer de allí los principios que se apliquen a todas las esferas de la vida. Ahora, en medio de un contexto cultural y una generación maligna y perversa, como lo señala la Biblia, caracterizado por la confusión y el declive moral, estamos viviendo en una época de relativismo ético y aún doctrinal, donde algunos doctrinalmente hablando dicen: no importa la doctrina. Es decir, algunos dicen: depende de tu interpretación y todas las interpretaciones son válidas. No, la doctrina sana debe seguir siendo firme y defendida a la luz de la palabra de Dios. Pero también creemos que necesitamos volver a entender que no solamente es la base doctrinal la que debe ser defendida, sino la cosmovisión cristiana la que debe ser
predicada hoy en día. ¿A quiénes? A los cristianos mismos. Habíamos dicho que se requiere una reevangelización de los evangélicos, porque hay mucho cristiano que no piensa como cristiano. Hay muchos hermanos bautizados en el nombre de la IPUIC que no actúan ni responden como cristianos, porque lo que han visto, lo que han aprendido, la forma como responden, no parte de la Biblia, sino de que lo que se leyeron por allá en cierto libro antibíblico de un ateo, de un agnóstico, o por lo que le enseñaron en X o en Y profesión, desde una visión atea y pagana, pero no desde las Escrituras. Por esa razón es que necesitamos entender que vivimos en un tiempo sumamente peligroso, como dice la Biblia, donde hay confusión, donde hay declive moral, donde todo para algunos de ellos es relativo, ética y doctrinal y aún moralmente, donde hay crisis de sentido y crisis de identidad, donde se adopta una cosmovisión totalmente pagana, totalmente atea, totalmente diabólica, totalmente filosófica, humanista, pero no bíblica, y es allí donde la adopción de una cosmovisión centrada en Cristo, siendo Él la principal piedra angular de nuestra fe, óptica y perspectiva de la vida, según Efesios 2:20, no solo va a servir y ser necesaria para renovar nuestra mente, sino que también transforma profundamente el corazón y orienta de manera congruente y concatenada con los valores escriturales la conducta y las decisiones del ser humano. Esta tarde hablaba con una hermana de la congregación y me llamaba poderosamente la atención que decía que cierta persona, amiga de ella a nivel colegio, tenía un padre comunista, y ese señor que ya murió se dedicaba a enseñarle, a adoctrinarle, a meterle ideas rarísimas comunistas a esta joven. Y claro, ya siendo cristiana, ella pensaba igualito, no había diferencia entre cualquier joven pagano y ella. A la hora de votar, a la hora de razonar, a la hora de pensar sobre lo que era la vida, pensaba así, porque su maestro no fue Cristo, sino un comunista basado en ideas marxistas. Y claro, cuando ella empieza a ser confrontada y luego dice: pastor, cuando empecé a estudiar con usted, cuando estuve en tal y tal proyecto, en el seminario, cuando estuvimos en el instituto bíblico y todo lo demás, me empecé a dar cuenta de cuán errada estaba mi cosmovisión, mi forma de ver la vida, cuán distorsionada estaba mi forma de ver la vida. Me arrepiento y me avergüenzo de haber apoyado ciertas ideas, ciertas corrientes siendo cristiana. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, aunque están sentados en las congregaciones cristianas, no han sido transformados todavía profundamente en el corazón, porque su mente no ha sido renovada de acuerdo a las doctrinas de Cristo, sino que viven bajo los rudimentos mundanales. Ahora bien, cuando una persona ha sido transformada profundamente en el corazón, está siendo orientada o está siendo guiada de manera congruente, de manera concatenada con los valores escriturales, y por ende la conducta y las decisiones del ser humano van a ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tener una cosmovisión cristiana auténtica significa entender, oiga bien, número uno, ¿quién es Dios? Porque cuando tú no tienes una cosmovisión netamente cristiana, tú tienes una noción paternalista del gobierno, por ejemplo, del Estado, y eso es porque tú todavía no tienes una visión netamente cristiana. El que tiene una noción paternalista del Estado se entrega casi como una meretriz al Estado a cambio de un subsidio, a cambio de un voto. Es delicado lo que estoy diciendo, pero lamentablemente muchos cristianos se han prostituido moralmente a cambio de ideologías satánicas de base atea, porque no entienden quién es Dios. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir claramente que el César no es Dios. Para su contexto, el César era Dios, era el Señor, era el soberano. Y él les dice: no, Dios es Dios. El César es simplemente el César, es un hombre, no es Dios. Pero lamentablemente muchos no entienden quién es Dios. Para ellos su Dios se llama estatismo.
También debemos entender quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos ser marionetas ni títeres de ideologías mundanas, sino que somos vasos escogidos y siervos de Cristo. Debemos entender cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida no está para ser activistas paganos corriendo, al igual que los mundanos, detrás de ideologías extrañas. Aquí en esta congregación llegó alguien hace un tiempo. Cuando él escuche, él sabrá bien de quién me estoy hablando. Pero él me decía, la primera vez que llegué a la congregación, Dios le usó, pastor, predicó un mensaje, estaba hablando sobre un tema especial, sobre lo que tiene que ver con Jeremías 18, y hablando acerca de ese proceso en las manos del alfarero y cómo el Señor transforma nuestras vidas. Él venía hecho pedazos en muchos aspectos. Dios lo transformó, Dios tocó su vida esa mañana. Pero siendo cristiano, él me decía, pastor, siendo cristiano, yo era un activista de izquierda radical. Era un tipo aguerrido en ese sentido. Yo estaba en todos los asuntos y claro, era líder en su organización, pero a la vez era un pagano en otros aspectos. Hasta que un día él dice, yo estaba en medio de la última campaña que hubo de Petro y del pacto histórico y la Colombia humana y toda esa vergüenza ideológica, y él dice, estaba yo ahí en medio de eso y por años yo asistí allí, yo era el vocero, yo gritaba. Es decir, a veces hay algunos que son más efusivos para apoyar una ideología pagana que para dar una alabanza a Dios en las congregaciones cristianas. Pero ¿qué sucedió? Él dice, yo estaba allí en medio de ellos y de repente desde esa mañana algo pasó en mí, decía él, y decía, sentí que como una venda mágica, como que una venda que estaba sobre mis ojos, que me había enceguecido, se me quitó. Y dice, cuando estuve allí yo escuché una voz que me dijo, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Porque él dice, cuando miré hacia un lado estaba la famosa bandera de la ideología gay, y estaba la bandera de multicolores, y al otro lado estaba una bandera de cierto grupo armado que ustedes ya saben del pasado, y al otro lado estaban otras banderas extrañas, y decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ese día él decidió abandonar esas filas de manera definitiva. Porque, amados, detrás de estas ideologías no solamente hay pensamientos ni razonamientos, sino que hay influencias totalmente demoníacas, y es allí donde se requiere entender que debemos saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de la vida y cómo debemos vivir. No, nuestro propósito de la vida no es para defender lo mismo que los mundanos defienden, lo mismo que los paganos defienden, sino para predicar y proclamar las doctrinas de Cristo y exponer en alto no la bandera del movimiento LGBTIQ+, sino la bandera del evangelio, la bandera de la palabra de Dios. Nuestra bandera es Cristo y su palabra. Ahora, gloria a Dios por él, pero también gloria a Dios por muchos hermanos que similares a él me han dicho, pastor, empecé a escuchar, mi filosofía era retorcida, al principio lo odiaba, al principio me daba rabia escucharle, pero gloria a Dios, hoy son testimonio y están en otros lugares del país y fuera del país predicando también igual. Amados, necesitamos aprender a volver a la unidad de la fe, no solo en la doctrina, sino en la cosmovisión también. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Ahora, esta perspectiva no solo impacta en lo personal, sino que también trasciende a la vida en comunidad. Es decir, la cosmovisión cristiana no solo es para que tú pienses, yo pienso cristianamente en esto dentro de la iglesia local, no, sino que tiene un efecto muy especial para trascender e impactar positivamente la comunidad, o sea, la iglesia, la familia, el trabajo, las profesiones, las vocaciones y la sociedad en general. Es una guía infalible, porque parte de una guía infalible. Es una guía inmutable porque no depende del cambio de cultura, y es una guía perfecta que ordena la vida, da sentido al sufrimiento y orienta las decisiones en todas las esferas de la persona, de la parte eclesial o eclesiástica, de lo familiar, de lo sectorial y hasta lo nacional. Y todas estas al final rendidas hacia la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19, 7 al 9? Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amados, esta es la base de la cosmovisión cristiana. La ley perfecta, el testimonio fiel, los mandamientos rectos, el precepto puro, el temor limpio, oiga bien, y los juicios verdaderos. Es ahí donde debemos aferrarnos los cristianos hoy. Ahora, la cosmovisión cristiana es una luz que transforma las esferas de la sociedad. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 15, ¿qué dice la Biblia? Algunos lo saben tal vez de memoria, pero dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, un recipiente específico, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La cosmovisión cristiana no se reduce a la esfera espiritual, ni a las prácticas culticas o cultuales o de adoración privada, sino que constituye una visión integral de la realidad que abarca y transforma cada dimensión de la vida humana y social. Cuando cristianos tienen una noción bíblica de la vida, van a ser realmente luz en la sociedad en la que se encuentran. Pero cuando no tienen una noción bíblica y cristiana verdaderamente, van a estar mezclados como aquel hermano que dice: yo me quedé aterrado cuando sentí como esa voz de Dios que me dijo: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y yo era uno de los que estaba apoyando y gritando igual, al mismo ritmo de los paganos, pero al mismo tiempo predicaba y era líder en una congregación. Amados, se requiere gente que entienda que Cristo debe ocupar el centro de nuestro pensamiento. ¿Cuánto lo creemos? Y si Cristo y su palabra se convierten en el lente a través del cual interpretamos el mundo, todas las áreas de la existencia, ya sea la familia, la educación, el trabajo, la cultura y la vida pública, entonces se convierten en espacios donde se manifiesta la verdad. Porque hoy en día te hablan de verdad los paganos, los candidatos perversos ellos. Pero la palabra verdad en la lengua de ellos no se refiere a la verdad real. Ellos te hablan de amor, pero el amor de ellos no se refiere al amor bíblico. Ellos te hablan de justicia, pero la justicia social es absolutamente antibíblica. Porque la justicia social no solo propugna por usar el poder estatal para imponer y hacer un robo estatal a las personas que han trabajado y redistribuirlo luego entre los pobres, sino que la justicia social también está impregnada de feminismo radical y también de abortismo y de todo tipo de ismo, y promueve los derechos de las mujeres para abortar y promueve el derecho a poder acceder a ciertos tipos de toxicómanos y de alucinógenos. Amados, eso es lo que está también detrás del movimiento de la justicia social. Por eso, cuando ellos te hablan de justicia, tampoco te están hablando de la justicia bíblica. Pero cuando tú y yo aplicamos el modelo de la cosmovisión cristiana a todas las áreas de la vida, entonces se va a manifestar en todas las áreas de la vida la verdad, la justicia y el amor real. Porque cuando ellos te hablan de amor, te dicen la frase amor es amor, y ese amor es amor significa que normalmente pueden besarse un par de tipos y un par de mujeres y llegar incluso hasta contraer nupcias y hasta adoptar hijos con el cuento del amor. Pero no te están hablando del verdadero amor. Recuerden lo que les decía hace unos días, citando a un pensador con cosmovisión cristiana: no conviene que usemos las mismas palabras si usamos diccionarios distintos. Si mi diccionario del significado de las palabras parte de la Biblia, va a ser muy diferente al diccionario de palabras que parta del feminismo o de las ideas posmodernas.
Así que a continuación voy a hacerles un breve repaso en estos minutitos sobre cómo esta cosmovisión puede influir en las 7 esferas de mayor impacto social, las cuales generan profundamente repercusiones o profundas repercusiones y efectos colaterales. Pero existen 7 áreas o 7 esferas a las que le he llamado las 7 esferas de mayor impacto social, o también se le llaman esferas de influencia en la vida, las cuales generan profundas repercusiones y efectos colaterales, ya sea positivas o negativas, en el desarrollo de una sociedad, dependiendo de los valores y principios que las orienten. Estas 7 esferas de alto impacto social o de influencia pueden, oiga bien, pueden impactar para bien una nación o pueden destruir a una nación. Pueden bendecir a la iglesia o pueden traer ruina a la iglesia. Pueden impactar a la sociedad para bien o para mal, dependiendo de la cosmovisión que las esté rigiendo. La primera esfera se llama la esfera, dígala conmigo, gobierno. Cuando hablamos del gobierno, estamos hablando no solo del sentido ejecutivo del gobierno, es decir, la presidencia y su respectivo gabinete de ministros, sino también todas las esferas de poder gobierno, el legislativo, ya sea Senado, ya sea Cámara, el Congreso en pleno, donde se trabajan y se llevan a la sociedad las leyes que pueden marcar para bien o para mal una sociedad. El judicial, que tiene que ver con las altas cortes y los que aplican las leyes. La parte policial y militar, que tiene que ver con las fuerzas del orden. Todo eso hace parte del gobierno. Ahora, la cosmovisión cristiana promueve líderes con integridad, justicia y temor de Dios en esas esferas de la sociedad. Pero cuando la cosmovisión cristiana fue sacada de la misma iglesia cristiana, entonces muchos cristianos se quejan de los malos ejecutivos, de los malos presidentes, de los malos vicepresidentes, de los malos legisladores, de los malos en asuntos de cortes y de los malos jueces y de los malos gobernantes. Pero la iglesia no está preparando a nadie para llegar a ser un próximo gobernante. ¿Por qué? Porque se dijo, no, nosotros solo oremos, ya nos vamos, el arrebatamiento está pronto. Y claro, creemos en el arrebatamiento, pero no solo creemos en predicar para prepararnos para irnos, sino mientras vivimos aquí, debemos predicar para impactar al mundo mientras estamos aquí, antes del arrebatamiento o de la muerte. Esa es la iglesia que se necesita, no una iglesia que está pensando en que se va, pero no está haciendo nada para marcar su sociedad, sino una iglesia que está preparándose para irse con Cristo en el arrebatamiento, pero en el proceso está dejando una huella de impacto en la sociedad. Ahora bien, la cosmovisión cristiana promueve la formación de líderes con integridad, justicia y temor de Dios, no solo para la iglesia local, sino para la sociedad. Nos quejamos de los malos gobernantes, pero necesitamos formar buenos futuros gobernantes en las congregaciones. Enseña en debido orden el debido papel del cristiano como ciudadanos en su país. La cosmovisión cristiana enseña la búsqueda de leyes justas, se opone rotundamente a leyes injustas, promueve la defensa del débil, incluidos los niños, los bebitos en el vientre, y señala el debido ejercicio de autoridad con responsabilidad. Es decir, pone los límites al gobierno basado en la cosmovisión cristiana. Pero además, la cosmovisión bíblica instruye a los cristianos cómo votar bíblicamente, cómo deben ser los gobernantes, cuáles deben ser las cualidades de un líder. Lamentablemente hay muchos que si solamente se pusieran a mirar cómo es la familia de los candidatos, sabría que ese no sirve para gobernar. El tipo que cuando le preguntan sobre su hijo, dije, no lo crié, se sabía que no servía para gobernar porque vive recasado. Esta esposa que tiene ahora no es su verdadera esposa, entre otras cosas. A la luz de la Biblia, ella no es su esposa. Y algunos dirán, no, pero eso no aplica, él no es cristiano. Claro que sí. Juan le aplicó la misma norma al pagano Herodes. La mujer que tienes no es tu verdadera esposa.
Pero eso no lo va a hacer una generación de evangélicos que dicen, no, es que esos temas no hay que hablarlos. Por eso es que la iglesia no está influyendo realmente en una sociedad. Mucha gente, hay gente que dice, sí, traigámoslos para que se conviertan a Cristo. Sí, Dios los transforma en unas áreas, pero la idea es que sean transformados en todas las áreas. No que estén en la iglesia, bautizados en el nombre, hablando lenguas, pero al mismo tiempo hablando el lenguaje de los mundanos en diferentes ideologías también. La idea es que sean transformados en todas las áreas. Pero además, instruye a los cristianos debidamente para hacer las cosas bíblicamente y también sobre cuáles son los deberes, los roles y los límites del gobierno. O sea, cuáles son las jurisdicciones que le competen y que no le compete al gobierno. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No dice cuando los perfectos gobiernan, porque ninguno será perfecto, pero dice los justos, y no puede haber justo si se aleja de la palabra de justicia. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna un malvado, el pueblo gime. Wow, un mal gobernante es capaz de quemar su propia nación con tal de perpetuarse en el poder. Romanos 13 del 1 al 4 dice, sométase toda persona, pero escuche bien, porque algunos dicen, vamos a leer Romanos 13 y no lo entienden bien. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero escuche, aquí está el secreto, la clave de este pasaje. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen bien, sino al malo. Pero ¿qué pasa cuando los injustos gobiernan? Promulgan leyes injustas ante las cuales como cristianos no debemos doblegarnos. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ellos pierden su autoridad cuando van en contra de la máxima autoridad, y el cristiano en ese sentido tendrá que decir las palabras del apóstol Pedro y de los apóstoles cuando dijeron, en este caso conviene obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana o antes que a los hombres. Ahora, el texto dice, porque los magistrados están para infundir temor al que hace el mal y no al que hace el bien. Luego dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero noten quién debería ser el magistrado, porque es servidor de Dios para tu bien. Dígame usted, ¿cómo puede ser servidor de Dios un gobernante que tiene una base marxista, que es comunista, que es atea de base? ¿Cómo puede ser servidor de Dios si cuando se atreve a usar el nombre de Jesús lo hace para blasfemar en contra de Jesús? ¿Cómo puede ser servidor de Dios un personaje que considera que Jesús fue un revolucionario marxista del pasado? Hablando incluso anacrónicamente. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ser servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero cuando se llegan al poder o se implantan en el poder personas con ideologías corruptas, ¿qué pasa? No son firmes con el que hace el mal, y lamentablemente más miedo tienen las personas que hacen el bien que los que están haciendo el mal. Alguien dijo por allí, y tristemente eso, dijo, hoy en día parece ser que con este modelo de gobierno ser criminal paga. Hacer el mal paga. ¿Por qué? Porque hasta lo subsidian. Amados, eso hace que muchos cristianos no entiendan el pasaje final que quiero leer. Primera a Timoteo 2, 1 al 4. Algunos entonces dicen, no, lo que hay que hacer es orar por el gobierno. Sí, pero no para que sus ideas perversas salgan a flote, sino al contrario,
para que lo que hacen bien funcione, pero lo que están haciendo en contra de la voluntad de Dios se desplome. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero ahí está la razón y el propósito de la oración. No es Señor bendice a este gobernante, no. Es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero si no se aplica lo que es piadoso, si no se aplica lo que es honesto, si no se aplica lo que es justo, no vamos a vivir quieta y reposadamente. ¿Qué dice el texto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, en ese orden de ideas, esta primera esfera de influencia es tan poderosa que puede afectar todas las áreas de la vida, incluyendo la misma iglesia. Yo sé que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la verdadera iglesia. Por eso la verdadera iglesia, más que una organización, es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual de Dios, de Cristo, siendo Él su cabeza. Y obviamente a la iglesia, Satanás, ni ningún gobierno perverso podría detenerla. Pero el punto es que cuando llegan al poder, a la esfera gobierno, en todos los escenarios, en todos los sentidos, gente injusta harán que el pueblo gima, como pasa en nuestro Colombia o como pasa en muchos lugares del mundo, donde los gobernantes injustos llegan allí a promover la injusticia. Los legisladores ponen en alto leyes tiránicas y leyes que van en contra de la moral de Dios, y esto activa el juicio de Dios sobre las naciones. Y en ese sentido es que se requiere una iglesia que ore, no solamente diciendo bendice, bendice, sino Señor, te pido que todo plan de tinieblas que ha venido para destruir mi nación sea reprendido, todo espíritu de muerte que ha sido soltado sea echado fuera, para que toda ley injusta sea derribada, sea derogada. Esa es la clase de oración que se requiere, no gente hipócrita y gente ignorante que dice no, pero es que hay que orar para bendecir. No, tú no puedes orar para bendecir lo que Dios ya ha maldecido. Y lo que se maldice porque se viola la norma de bendición, que es la palabra de Dios. Y es allí donde los cristianos necesitamos entender que el plan de Dios es salvar, pero a la manera de Dios. El plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No para que vengan a ser cristianos, como en algunas organizaciones se dice. No, es que nosotros como cristianos y pastores estamos llamados a que la gente se salve y se arrepienta y reciba el Espíritu Santo y le sirva al Señor en la iglesia. De ahí para afuera, que vote por el que quiera. De ahí para afuera, que haga lo que quiera. Ese personaje no tiene una cosmovisión cristiana. El que tiene cosmovisión cristiana está llamado a enseñarle a la iglesia a hacer las cosas de manera bíblica en todas las áreas. Así que hoy quiero que se ponga de pie. Sé que hay 7 esferas, hoy solo vimos una que se llama la esfera gobierno. Ya en las próximas veremos las demás, pero estaremos allí con la ayuda del Señor ahondando y dándonos cuenta que estas esferas pueden marcar para bien o para mal nuestra sociedad. Por ejemplo, en la esfera gobierno, cuando digo gobierno me refiero al gobierno en general, se están llevando a cabo ya los intentos de silenciar, de callar a los cristianos para que no se prediquen ciertos temas tan abiertamente como lo estoy haciendo aquí. Y que si se hace, se puedan juzgar y judicializar a esas personas que predican en contra de asuntos como, por ejemplo, lo que implica la ideología de género. Y es allí donde se requiere, usted no va a esperar que sean los senadores y los de la Cámara que pertenecen a esas corrientes ideológicas retorcidas los que voten a favor de la iglesia, sino que se requiere que a esos lugares lleguen personas
con una visión bíblica de las cosas. Es por esa razón que cuando se habló de ir en contra del aborto, hubo católicos y hubo cristianos que estuvieron allí también votando en contra, pero verdaderos católicos y verdaderos cristianos. Pero hubo otros que son ateos, son agnósticos, son supuestos cristianos o supuestos católicos que votaron a favor de eso, a favor de ideologías pervertidas. Y es allí donde se requieren cristianos con un celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos queremos ser cristianos en todas las áreas de nuestra vida? Así que hoy vamos a orar con base en esta palabra. Señor, tú nos exhortas a través de tu palabra a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y en este momento, Señor, estamos orando basado en este principio de que todo aquello que pase en nuestra nación, Señor, sea para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Hoy estamos clamando, hoy estamos orando, mi Dios, para que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, pueda llevar a esta sociedad, a esta nación, a este pueblo, especialmente pueblo cristiano, a entender la importancia de aprender a ver el poder transformador de la cosmovisión cristiana aplicada a todas las esferas de la vida. No estemos esperando equivocadamente y neciamente que sea el mundo el que haga algo a favor o en favor de las cosas de Dios. Yo sé que en algunos casos excepcionales Dios ha usado en la historia al cuervo y al gallo, y ha usado a el asna con un propósito específico. Usó a un Nabucodonosor después de un proceso difícil hasta que él se convirtió con un propósito específico. Usó a Faraón con un propósito específico, pero normalmente Dios usa a la gente suya en esferas del poder. Por eso usó a José en la esfera de gobierno en Egipto, usó a Daniel en la esfera de gobierno en Babilonia, usó a Isaías y los profetas en las esferas de gobierno en el pueblo de Judá y en el pueblo de Israel. Siempre se levantará gente de Dios para ir a favor de lo que es justo. Usó a Esther y a Mardoqueo para bendecir y guardar la vida del pueblo en el imperio de los medo-persas. Esa es la gente que se necesita hoy en día, gente basada en principios bíblicos para predicarle a la gente poderosa y también a la gente de las esferas de influencia que solo Cristo es el único que puede traer una verdadera solución a nuestra nación. No serán las ideologías, no serán los políticos que siguen esas patrañas mentirosas y diabólicas, sino los principios de la palabra de Dios. Esto es lo que debemos proclamar, iglesia. No temas de levantar tu voz, no temas de orar por la nación para decir: Señor, derriba todo plan de tiniebla, derriba toda orquesta satánica que se ha levantado y levanta una bendición sobrenatural en favor de nuestro país, en favor de nuestra nación, en favor de nuestra patria. Y oramos por la verdadera paz en nuestra nación, porque en su paz tendremos paz, y no habrá paz si no hay una sana relación con Dios. Por eso somos llamados a predicarle a la gente la importancia de volver a Cristo y de volver a sus principios. En el nombre de Jesús, alábalo, iglesia, y dile: Señor, aquí estoy para levantar una palabra de bendición en favor de mi nación. No vamos a bendecir nada más que simplemente con palabras el país, sino no enseñamos también la cosmovisión a la nación. La iglesia necesita algo más que una oración. Necesita una iglesia que divulgue estos principios a la nación, y así se cumplirá la gran comisión que dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Y todo esto lo decimos en el nombre de Jesús, y todos gritamos amén y amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo y aplaudimos al Rey de la Gloria?